Nació en Huesca en 1966, pero Arturo Bernal, flamante consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, es malagueño de pro. Aquí estudió Ciencias Económicas y Empresariales y además de formar una familia, aquí es donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Primero en el sector privado, Siemens, Hotel Casino de Torrequebrada, Banco Popular o Previsión Española de Seguros, y después en el sector público. Ayuntamiento y Diputación le han visto convertirse en uno de los principales expertos en turismo de la región, hasta el punto de que su nombramiento como consejero ha generado un inusitado contento en un sector muy necesitado de buenas noticias tras los años oscuros de la pandemia. Esta noche comienza en Canal Málaga El Reservado, un espacio semanal de entrevistas en el que trataremos de conocer a fondo a todos aquellos personajes que trabajan por Málaga, por Andalucía también, los que se preocupan y ocupan de su desarrollo. Y qué mejor que estrenarnos hablando de turismo, ya saben, nuestra principal industria. Sean todos ustedes bienvenidos al Reservado, en Canal Málaga. Buenas noches, Arturo Bernal, consejero. Muchísimas gracias por estar aquí estrenando esta nueva temporada del Reservado en Canal Málaga. Bueno, bien hallado. Muchísimas gracias a vosotros. Fue un honor. Un placer tenerle aquí esta noche, pero que le gusta meterse en líos, ¿no? Bueno, es una forma de verlo, ¿eh? Cuando uno está en la posición en la que yo me encontraba, en una empresa pública en la Junta de Andalucía y, bueno, y con una relación además bastante cercana con Presidencia, porque para Presidencia la visión exterior de Andalucía y el comercio exterior era importante. De hecho, tuve un encargo clarísimo por su parte, ¿no? Arturo, ¿cómo estamos? Y digo, pues somos los 5º presidentes en comercio internacional. Pues quiero que seamos los primeros pronto. Y yo vi la lista, el ranking y dije, bueno, tenemos un desafío gordo por delante, pero vamos a por ello. Y tuvimos un trabajo junto durante mucho tiempo y yo, pues cuando él me dice, vamos a hacer esto y te he propuesto para que seas esto, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, pues a mí solamente me ocupo decirle a la orden. Y además porque me encanta el proyecto que tiene. El presidente Juanma Moreno se ha convertido en un líder absolutamente inapelable, ¿no? Bueno, yo creo que lo he visto evolucionar en los últimos años de una manera increíble y ahora mismo es capaz de concitar no solamente esa expectación y ese interés por todo lo andaluz, que eso yo creo que es lo que tenemos que premiarle. Andalucía está en el debate de lo bueno, no en el debate de lo malo. Andalucía está ahora mismo en todas las opiniones, en todos los debates, en cualquier tipo de medio de comunicación, por las cosas que se están haciendo, no por las cosas que se dejaban de hacer. Yo creo que ese es el gran cambio. Ahora somos el punto de referencia en muchos de los temas críticos, importantes, ¿no? Y eso ha sido gracias a la visión de este líder que tenemos ahora en el Parlamento, en el Gobierno. La que ha liado este Gobierno andaluz con todo el debate fiscal. Ha obligado incluso a dar marcha atrás al Gobierno central en sus pretensiones de subir todos los impuestos. Bueno, pues si el Gobierno central no asume que estamos en la situación que estamos y que hay que tomar medidas racionales y coherentes y dejar a las familias con capacidad para vivir. Es que hemos tenido un año en el que no solamente nos han subido la inflación es algo que es como una enfermedad oculta, ¿no? Es como esa enfermedad silenciosa que va ocurriendo y hasta que no empieza a tener efectos no sabemos qué significa y los efectos ya están aquí. Esa enfermedad silenciosa de la inflación nos ha producido que la energía ya desde el principio del año estuviera costándonos lo que nos cuesta, aparte de la guerra de Ucrania, que también supuso un varapalo e incremento de esas cifras, pero bueno, la cesta de la compra, ¿cuánto nos cuesta ir al mercado y comprar? Pues prácticamente por lo que comprábamos el año pasado, la mitad de la cesta, ¿no? Eso lo ven las amas de casa y también nosotros. Nosotros porque yo voy a la compra también, ¿no? Y lo vemos. Y la luz, 4 veces más casi, ¿no? Es decir, no es fácil tomar cada día la responsabilidad de dirigirte a tus ciudadanos y no poderles ofrecer nada. Entiendo que el Gobierno de España no tiene nada que ofrecer, pero Andalucía tiene la responsabilidad de ofrecerlo. Y creo que ha hecho bien. Y es más, ha hecho también como que otras comunidades autónomas de cualquier signo político están siguiendo con esas mismas tesis.
yo creo que políticamente se entiende que donde tiene que estar el dinero es en manos de las empresas y en manos de las familias, y no en manos del gobierno. El gobierno ha recaudado 20.000 millones de euros solamente con el efecto de la inflación. 20.000 millones de euros. Ese dinero no puede estar en manos del gobierno, básicamente porque donde tiene que estar es en manos de los que producen y de los que hacen que la economía se mueva. Y esa yo creo que es la visión que tiene Juanma Moreno y la que tenemos todos en el gobierno, y obviamente vamos todos a una en esa misma visión. Y en Arturo Bernal regresa al turismo, y su nombramiento como consejero justo antes del verano, la verdad es que concitó un inédito, que yo recuerde, respaldo por parte del sector, que le ha llegado a llamar uno de los nuestros. Han nombrado a uno de los nuestros. ¿Qué responsabilidad le sugiere? Bueno, me sentí muy abrumado, es verdad. Y durante unos días anteriormente a la elección del presidente de su equipo de consejeros, algunos empresarios me llamaban, que sepas que estamos apostando por ti. Y yo decía, por Dios, no decir nada, es que yo estoy en otra dinámica ahora, porque fíjate lo que tengo por delante con el tema de exportación y me estoy muy comprometido con este proyecto. Arturo, donde tú tienes que estar es en turismo, de verdad. Bueno, teníamos conversaciones en esos sentidos y a mí ya me sentía ciertamente abrumado, ¿no? Y cuando ocurrió la llamada famosa y yo pues respondí que sí, pues lo que sentí rápidamente fue una grandísima responsabilidad. Cuando tú tienes tu autoexigencia como guía de trabajo, estás comprometido, pero cuando tienes además unas expectativas tan altas de todo el sector que te ha apoyado ese nombramiento, que ha confiado en tu trabajo, en el trabajo de tu equipo, ellos no solamente confían, obviamente, en la persona de Arturo Bernal, confían en todo el equipo que de alguna forma hemos conformado en torno al área de turismo, ¿no? Personas muy diversas de diferentes puntos de la administración y de fuera de la administración, de la vida privada, que han creído en este proyecto y creen que es el momento de hacer cambios significativos en el turismo, en la cultura y también en el deporte. Ese Arturo Bernal, un profesional de los datos, los números, la promoción codo a codo con los empresarios, ¿cómo lleva lo de convertirse en político? ¿Ha tenido ya algún rifirrafe en el Parlamento? ¿Cómo lleva esa escenificación de la política a la que supongo que no estaba acostumbrado, ¿no? No, esa es la parte que yo estaba esperando que llegara, a ver cómo la resolvíamos, ¿no? Bueno, en la parte, digamos, del trabajo diario, es verdad que sigo siendo director general y muchas veces pues, mi gabinete me dice, Mancho, que tú ya no eres el director general, que hay otros directores generales. Digo, bueno, no me puedo quitar este traje todavía, ¿no? Y entonces hago una gestión política, pero muy encima de la gestión, digamos, operativa, ¿no? Creo que es importante, sobre todo en estos primeros momentos, donde lo que tenemos que mostrar es qué queremos hacer, queremos conformar el equipo, queremos mostrarles esas líneas estratégicas de actuación, queremos incidir en las que se hicieron bien y mejorar o cambiar las que, a nuestro criterio, tienen todavía un campo de mejora. Y en eso estamos. Pero claro, todavía no me he quitado el traje de director general. Y en el campo político, bueno, pues yo he de reconocer que el primer día que fui al Parlamento, ese día te sientes pequeño, porque sientes que estás en el templo de la democracia andaluza, ¿no? Sientes que al pueblo, yo realmente lo siento así, siento que tenía al pueblo andaluz sentado en esos bancos preguntándome qué iba a hacer en materia de turismo, en materia de cultura, en materia de deportes, y ese día te sientes, wow, estoy en lo máximo, ¿no? Y yo perdí un poco de tiempo de mi intervención inicial, que están tasadas en minutos, y esas partes también hay que controlarlas en los debates parlamentarios, precisamente para tener unas palabras con los parlamentarios, con los diputados. Señorías, siento que estoy en el templo de la democracia y trataré mis intervenciones siempre con ustedes con el máximo respeto y consideración que ustedes merecen, ¿no? Y bueno, lo sigo pensando. Después, la dinámica del día a día en el Parlamento, las sesiones son muy largas y hay mucha dialéctica y hay mucha... A veces pensará que se pierde un poquito el tiempo, ¿no? Tratando de temas que no interesan realmente a los andaluces. Quizá a los andaluces hay que hacer mucha didáctica por parte nuestra, ¿eh? Yo creo que hay mucha, digamos, pedagogía en lo que hacemos. Yo creo que lo que se trata es absolutamente importante. Quizá no interese todos los debates a todo el mundo o en todos los momentos, pero ciertamente el nivel de profesionalismo en relación con la política, yo creo que es correcto. Yo estoy en todos los debates, obviamente, sean de mis temas o no, y puedo decir que el nivel es alto. Lo que no comprendo mucho es el teatro de la política. Muchas veces todos los debates van acompañados de cierto debate, de cierta polémica siempre. La crítica porque sí, ¿no? Sí.
y el comentario permanente. A veces es difícil escuchar los debates porque las bancadas están siempre actuando para ese teatrillo político. Bueno, no sé, supongo que forma parte de toda esta historia y ya me acostumbraré. Pero en definitiva, mis primeras impresiones en relación con el Parlamento y con esa, digamos, puesta en escena de la política, me parece que quizá lo que nos falta es un poco más de pedagogía, de que los andaluces se acerquen al Parlamento a entender qué hacemos allí, ¿no? O qué hacen los diputados allí. Nosotros sabemos lo que hacemos, vamos ahí a rendir cuentas. O sea, los consejeros, cuando vamos al Parlamento, vamos a rendir cuentas. A nosotros nos preguntan, oye, ¿usted qué ha hecho? ¿Y por qué ha hecho esto? ¿Y por qué piensa usted esto? ¿Y qué vamos a hacer para resolver esto? Y vamos allí, obviamente, a responder. Porque entendemos que esas es las cuestiones que interesan a los andaluces, ¿no? Consejero, hemos tenido un verano fantástico en nuestra principal industria, que todo el mundo sabe que es el turismo. Pero ya lo hemos hablado, se ciernen sobre nosotros unos nubarrones brutales, esa inflación, ese alza de costes que a todos nos afecta. ¿Qué podemos esperar, sobre todo en la Costa del Sol, de cara al otoño y al invierno? ¿Se va a contraer mucho el turismo? Vamos a ver, hemos tenido un verano muy bueno en términos de demanda, pero no es un verano tan bueno en términos de resultados para la industria. ¿Por qué? Porque los costes han sido muy altos. No solamente van a ser altos a partir de otoño e invierno, es que vienen siendo altos desde finales del año pasado y ya empezamos a ver tasas crecientes en cuanto al coste de energía, en cuanto al consumo de diferentes insumos que la industria utiliza habitualmente, y que ya pues, se multiplica. Es decir, se multiplica el efecto de la energía sobre los precios, se multiplica el efecto de la inflación sobre los precios. Al final, el coste es tan alto que los rendimientos son más bajos. Y veníamos de un periodo de pandemia que yo lo denomino el largo invierno, de 2 años y medio casi, donde las empresas no han tenido rendimientos. Hemos tenido la oferta, pero no hemos tenido la demanda. Ahora tenemos la demanda y unos costes muy altos de la oferta. Las crisis van cambiando, todas son diferentes. Y lo bueno es que tenemos un sector que está muy preparado, está muy sólido, que a pesar de que le ha afectado la crisis, ha podido aguantar. Y ahora nos enfrentamos, como decías, a un momento complicado, porque empezamos un año después del otoño donde todavía tendremos efectos positivos. Cerraremos el año con cifras muy cercanas al mejor año de la historia, que fue el año 19. Estaremos en torno a 31 millones de visitantes, pero la demanda es buena y, sin embargo, los rendimientos, como digo, han sido no tan buenos. Y el año 23 pues se aventura complicado. ¿Por qué? Porque nos bajará la demanda. Obviamente, durante el invierno las demandas en general en Andalucía, salvo las ciudades capital que tienen un turismo más cultural, pues bajan y hay que mantener la estructura, hay que mantener el empleo, hay que mantener esa estructura operativamente abierta, no se puede caer. Y hará falta que nosotros apoyemos desde las instituciones para esto. Apoyemos al empleo, apoyemos la liquidez de las empresas. O sea, vemos un año en el que tenemos un plan. Obviamente, yo lo que le quiero dar un mensaje a la industria de que queden tranquilos de que tenemos un plan, de que estamos trabajando conjuntamente. Ellos lo saben porque no dejo de tener contacto con ellos permanentemente, tanto con la industria turística como también con la industria cultural y la deportiva. Es decir, tenemos un plan y los pequeños, medianos empresarios que trabajan y sustentan todas estas 3 industrias van a tener el apoyo de la Junta de Andalucía. ¿Y cómo puede apoyarlo la Junta de Andalucía, estos empresarios que tan mal lo han pasado y ahora ven que, aunque vuelve la gente, pues los ingresos, al final los balances no terminan de mejorar? ¿No? Tú lo acabas de decir, es un problema financiero. O sea, no es un problema de estructura, no es un problema de operación, es un problema financiero. No tenemos fondo de maniobra. Una empresa puede funcionar con menos demanda o con menos clientes de la cuenta durante un tiempo. Incluso sin clientes puede funcionar porque tienes un fondo de maniobra. Te vas comiendo tus ahorros en circulante hasta que llega un momento en que tienes que empezar a vender tus fijos, ¿no? tus activos. Eso pasó durante la pandemia, pero ahora durante el verano se ha recuperado un poco ese margen de maniobra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Inyectar liquidez a las empresas. Hay 2 formas de hacerlo, tanto a las turísticas como a las culturales como a las deportivas. Una es a través de incentivos directos y otra es a través de herramientas que promuevan la demanda de aquellos mercados que tengan más capacidad de reacción a corto y medio plazo. Fundamentalmente el turismo nacional, entre ellos el turismo andaluz. Y después promover a otro tipo de herramientas que mejoren el incremento de la demanda, ¿no? Queremos trabajar en eso fundamentalmente más que en incentivos, pero haremos una solución balanceada y mixta entre las dos opciones, ¿no? ¿Y el mercado internacional? ¿Los guiris van a seguir viniendo? Porque mal lo está pasando todo el mundo. Bueno, lo están pasando mal todo el mundo y hay zonas del mundo donde lo pasan peor. Europa, con motivo de la crisis energética,
agudizada además por la guerra de Ucrania, fundamentalmente en nuestros países que son nuestros mercados objetivo principales, Alemania, Reino Unido, Francia, pues van a tener problemas serios durante el primer trimestre del año 23, donde ya se augura por parte del órgano económico internacional, de las instituciones internacionales, pues ya se están augurando incluso la recesión de algunos países, ¿no? ¿Todo eso va a afectar a las familias? Claro que va a afectar a las familias, porque el turismo no es un elemento de primera necesidad, al menos entendiéndolo desde el punto de vista de economía, ¿no? Algunos dirán que sí, que las vacaciones para ellos son un elemento de primera necesidad y al menos una semana se tienen que ir de vacaciones y nosotros lo defendemos y lo apoyamos. Pero ciertamente si tienes poco dinero, poco disponible, poco efectivo en tus manos, ¿no? Porque, por ejemplo, el país utiliza los impuestos para quitártelo y quedárselo en el Estado, pues si tienes poco dinero en tus manos, al final lo utilizas en otras cosas. ¿En qué? Pues en comer, en pagar el colegio, en pagar la gasolina. Y al final el turismo pasa a un segundo plano como un elemento no necesario o no especialmente indispensable. Y notaremos que habrá pues un descenso del turismo internacional, sobre todo de nuestro mercado cercano, que es Europa, que es nuestro primer cliente. También notaremos que las estancias serán más cortas y también notaremos que los consumos serán más bajos. O sea, la gente vendrá menos gente, vendrá menos tiempo y gastará menos. Comerá menos fuera. Claro, y todo eso hay que intentar motivarlo. Haremos campañas de promoción en nuestros mercados principales para intentar que esa caída sea la menor posible, para que si el turista alemán está pensando en varios destinos, centre su atención solamente en Andalucía. Es decir, tendremos que hacer campañas de ese tipo. No tendremos que hacerla, es que la estamos ya planificando para que precisamente ese escalón que presuntamente todo el mundo espera, nosotros podamos suavizarlo, ¿no? Se habló de que la crisis energética podía ser incluso una oportunidad para destinos como Andalucía. Esa tercera edad que iba a pasar frío en Alemania con escasez de gas, que se viniera a pasar incluso meses en Andalucía. ¿Eso se puede sustanciar? Se puede sustanciar y de hecho lo estamos trabajando. Es decir, en su momento hablábamos de una tribu de consumidores que llamábamos los nómadas digitales y que surgieron de la pandemia porque dieron cuenta de que, oye, es que yo puedo trabajar en mi casa en vez de la oficina porque tengo los medios técnicos suficientes para hacerlo. Se ha puesto de manifiesto una necesidad como consecuencia de una crisis y hemos respondido de esta manera. Y en vez de en mi casa, que hace frío y que estoy a 20 grados bajo cero, ¿por qué no lo puedo hacer desde cualquier punto de Andalucía, que es el lugar de Europa, el lugar de Occidente, con el mejor clima, con las mejores instalaciones, con las mejores digamos, oferta turística y de comunicaciones? Bueno, pues me lo planteo y me vengo a Andalucía. De la misma manera, estamos trabajando sobre la idea de una nueva tribu que se llaman los nómadas energéticos. Es decir, oye, ¿por qué debo estar en esta situación si puedo permitirme ir a un lugar donde voy a estar mejor desde el punto de vista del clima, donde voy a poder disfrutar de una serie de condiciones mejores, incluso puedo seguir haciendo mi actividad allí? Es decir, estamos trabajando sobre esa idea en países objetivo como Alemania y como toda Europa central y el norte de Europa. Ha citado también el empleo como una de las cuestiones en las que sin duda el sector puede mejorar. Hay muchas quejas por parte de los empresarios de la falta de cualificación que observan en sus empleados, que se les van a otros sectores, que es complicado fijarlos. ¿La Junta de Andalucía puede ayudar a los empresarios en mejorar esa cualificación del empleado hostelero u hotelero? Bueno, la Junta de Andalucía debe ayudar y debe estar presente como un factor de dinamización o dinamizador de esa ecuación. Y no solamente ayuda a los empresarios, ayuda también a los trabajadores, obviamente, ¿no? Todos formamos parte de esa ecuación del turismo, profesionales, trabajadores, empresarios, la propia administración como elemento catalizador y también dinamizador de políticas de gran espectro, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que podemos actuar en materia de empleo positivamente y ayudar al turismo y ayudar a la industria apoyando planes de empleo específicos para el turismo, sabiendo cuáles son sus problemas, porque ya nos lo han comentado tanto los trabajadores como los empresarios, sabiendo cuáles son los problemas que ahora mismo tenemos, no solamente la falta de profesionalización en determinados puestos básicos de algunos subsectores dentro del turismo, pero también el acceso a personal. Cuando llegan las temporadas, al final de la temporada de verano, ya lo hemos visto, en el último balance de empleo, 6.000 trabajadores que estaban en la industria del turismo se fueron a la agricultura. Y cuando llega el principio de la campaña pasa al contrario. O sea, tenemos que fijar al trabajador en la industria y tenemos que darle carrera profesional
profesional. Hay que darle motivación para que entienda que su carrera está en el turismo, que su futuro está en el turismo, que el turismo es un gran campo de acción. Con lo cual no podemos tener solamente, utilizo el ejemplo de un camarero que solo sepa hacer de camarero básico, sino que hay que darle otras herramientas, otras capacidades para que tenga la posibilidad de desarrollarse internamente en la compañía. Y los empresarios deben de reconocer esa actitud positiva o esa proactividad que tienen los trabajadores en formarse. ¿Y cómo se reconoce? Pues se reconoce, digamos, pagando mejor en posiciones en donde el trabajador actualice sus conocimientos y tenga motivación, y tenga vocación de proyectarse, claro. Yo creo que lo mejor para un empresario es sentir que su trabajador, su equipo personal, es un personal comprometido con la empresa y con el proyecto. No personal que va a entrar y va a salir continuamente, con lo cual te va a dejar, de alguna forma, el campo abonado a problemas a futuro, ¿no? Estamos trabajando en esa filosofía que me parece que es absolutamente nueva y creo que va a funcionar. Noto en el equipo de trabajadores, en el equipo de los sindicatos, mucho interés por esta visión y desde luego los empresarios están encantados. Se puede pensar que los empresarios no van a estar a favor de una medida que retribuya más la mayor competencia. Todo lo contrario, me han dicho absolutamente de acuerdo con vosotros y para adelante con este asunto. Estamos encantados de que haya ese mayor compromiso, mayor competencia y por nuestra parte habrá mayor retribución. Ojalá veamos un punto de inflexión en ese aspecto que falta hace. Señor Unal, este fin de semana pasado se despidió como presidente del Partido Popular malagueño Elías Bendodo. Entra Patricia Navarro a sustituirle. Con Bendodo usted ha trabajado codo a codo durante mucho tiempo. Ahora se nos ha ido a Génova, a la dirección nacional del Partido Popular. ¿Qué futuro le augura a su anterior jefe? Bueno, para mí ha sido mucho más que un jefe. Ha sido un gran compañero de viaje en muchas estrategias distintas. Empezamos siendo el concejal de turismo y de deporte y yo siendo una parte de su equipo como director general de turismo en el Ayuntamiento de Málaga, junto con el director de deportes que entonces era Antonio López Nieto. Y conformamos un equipo muy interesante y a partir de ahí generamos una confianza y un conocimiento mutuo en las capacidades de uno del otro y hizo que él estuviera tirando siempre de mí cuando entendía que yo le podía ayudar en algún proyecto y hemos tenido una vida bastante paralela en ese tipo de cosas. Para mí ha sido un honor, un placer conocerle, trabajar con él, un honor aprender de él y yo creo que no solamente se va un gran político y un gran profesional, donde ahí se unían varias digamos, capacidades, pero se va un gran líder, ¿no? Él cuando ha estado en los proyectos ha liderado proyectos y yo puedo decir de él que siempre iba a los proyectos más ambiciosos. Y mira, no se nos va a recordar, pero sobre todo la ciudadanía se va a beneficiar de que elijamos este en lugar de este, porque este tiene toda esta capacidad de mejorar, de implementar mejoras en diferentes, desarrollar en diferentes ámbitos, ¿no? Y a mí me gustaba mucho eso de él, ¿no? Y me gusta eso de él, sigue haciéndolo ahora. Cuando ha ido a Madrid ha ido precisamente motivado por esa forma de entender la política, pero también de entender la gestión pública. Yo creo que, bueno, en Andalucía no es que hayamos perdido ningún activo. Él sigue siendo diputado andaluz y ayer, precisamente, y anteayer, lo vi en el Parlamento. Él religiosamente y rigurosamente atiende sus responsabilidades políticas en el Parlamento andaluz. Además, es un activo que no debemos perder. Pero bueno, en Madrid quieren sacar partido también de él y yo creo que también es el momento de que un proyecto como el que tiene Núñez Feijóo para España pueda contar con los mejores. Y sin duda alguna, creo que Elías es de los mejores. Han formado ustedes parte de lo que al final se ha tenido que denominar un desembarco brutal de malagueños en la Junta de Andalucía. Y por ende en Sevilla. ¿Ha escocido en Sevilla ese desembarco, esa avalancha, ese reequilibrio de poder territorial que hasta que Juanma Moreno no gobernó en 2019 no se había dado? Bueno, quizá esa es la sensación que hay desde aquí, pero no tenemos la sensación esa allí, ¿eh? Bueno saberlo. Bueno, con independencia de que obviamente alguien particularmente haya podido sentir que había un director general o un secretario general que era de Sevilla y ahora no está, y en el ámbito personal o más íntimo le haya molestado y que si tiene acceso a medios de comunicación haga su pequeña columna de opinión, pero no tengo esa sensación. Es decir, el Consejo de Gobierno es un Consejo de Gobierno muy variado en cuanto a las procedencias, ¿no?
yo creo que a ninguno nos han pedido el carné ni nos han hecho un análisis de sangre para ver cuál era nuestro ADN o si teníamos la sangre de una forma o de otra, ¿no? Todos creo que se nos ha pedido estar por cuestiones que no tienen nada que ver con la territorialidad, pero curiosamente estamos todos muy repartidos ahí, de Córdoba, de Jaén, de Almería, de Granada, de Málaga. Y es verdad que en un puesto como este, que es turismo, deporte y cultura, pues el hecho de que el consejero sea malagueño y la visibilidad que tiene esta consejería, pues a lo mejor es verdad que... Pero siempre ha habido un consejero malagueño, ¿no?, en estas lides. Con lo cual, bueno, pues entiendo que iremos todos a dar lo mejor de nosotros, ¿no? Los sevillanos, los granadinos, los cordobeses, jienenses, almerienses, onubenses y los malagueños lo haremos lo mejor posible, en el bien entendido de que el elemento que nos ha traído ahí no es otro que nuestro compromiso y nuestras ganas de desarrollar ese proyecto y no ningún otro, ¿no? Pues con este deseo vamos a tener que dar por finalizada nuestra primera entrevista del Reservado. Muchísimas gracias de nuevo, señor Bernal, por haber accedido a estrenar esta temporada aquí. Estamos muy contentos de haber contado con usted. Pues muchísimas gracias. El placer ha sido mío y un honor, Fernando. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado ahí en el estreno de esta temporada del Reservado. Recuerden que tienen una cita la próxima semana. Volveremos todas las noches con un invitado de excepción, con invitados que se preocupan y que se ocupan por Málaga. Muchísimas gracias de nuevo y tengan ustedes muy buenas noches. Y si abrimos los ojos será porque queramos vernos.